Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Futboleras Podcast. Mi nombre es Melissa Gallego y hoy estoy aquí con ustedes nuevamente para que hablemos de fútbol femenino. Pero principalmente el tema de hoy, los partidazos que jugó la selección femenina de Panamá frente a Australia en suelo australiano, en Bunbury y en Perth. Cuando en la previa decíamos que Panamá se iba a medir frente a la selección australiana, más allá de que iba a tener algunas ausencias importantes, las Matildas, de cara a estos partidos, decíamos, es la selección número 15 del mundo. Y no importa si tiene algunas ausencias, sigue siendo una selección muy fuerte. Y yo creo que para muchos no estaba en el presupuesto una victoria y una derrota bastante pareja, bastante competitiva. Y vamos a estar desglosando un poco de todo lo que nos dejaron estos dos partidos amistosos. Pero antes de empezar con el tema y de profundizar, quiero recordarles que se suscriban al canal de YouTube de Futboleras Podcast, que le den like a los videos y que me dejen sus comentarios, por supuesto, con ese feedback para poderles responder ahí dentro de lo que puedo. Así que acá vamos a empezar con esto y recuerden también seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @futboleraspod. Ahí nos pueden encontrar toda la información del partido. Ahí tuvimos las reacciones también de la transmisión por Deportes RPC, porque ahí estuvimos con David Zamudio en el segundo partido, en el primer partido junto a Miguel Ángel Remón, y tenemos las reacciones de lo que fueron los golazos de Panamá. Ha sido un día largo porque el partido fue a las 5:10 de la mañana, arrancamos transmisión a las 4:30, pero acá estábamos firmes con ustedes para hablar sobre estos partidos. Y les quería mostrar acá justamente la cuenta de Futboleras para que ustedes vayan a seguirla y se enteren de todos los pormenores, no solamente de selección, acá lo pueden ver, la cuenta, ahí está, Futboleras POD, sino también entrevistas, videos y demás. Acá está la reacción que les contaba, así que vayan a seguir la cuenta Futboleras POD y también mi cuenta personal Melissa Gallego Giraldo en Instagram. Bueno, empezamos ya, ahora sí, no más vueltas, no más rodeos, queremos hablar de los partidos. A ver, número 1, Panamá en Bunbury, en el estadio, es un estadio no de fútbol específicamente, el Hans Oval, es un estadio de fútbol australiano. Es algo similar al fútbol americano, pero con diferentes reglas, más o menos para que entiendan. En este estadio también se juega cricket y muy poco de fútbol 11, de fútbol, bueno, lo que en Estados Unidos se conoce como soccer, pero que para nosotros es fútbol. En fin, el punto es que este estadio, por eso se veía bastante curioso, la forma ovalada es por el fútbol australiano que se juega en este escenario. También era como una especie de parque, era bastante curioso, pero algo principalmente la grama sintética nos trajo muchos problemas, y nos trajo muchos problemas desde el inicio, con las lesiones de Janit Bailey, posteriormente la de Desiree Salazar. Lo de Janit fue empezando el partido prácticamente, hubo una acción ahí donde Hilary se choca con Janit, Hilary Jaén, y Janit cuando cae apoya mal el pie, se ve la rodilla como... la verdad que la imagen es un poco impactante, pero afortunadamente, gracias a Dios, la lesión de Janit no terminó siendo más grave y tampoco la de Desiree, que luego, más adelante en el partido, literalmente se le quedó enganchado el taco en la sintética y también le provocó una lesión, en este caso en el tobillo, a la futbolista del Chorrillo FC. Entonces, pues tenemos ya diagnóstico de las jugadoras. Ahora les voy a estar comentando pues esto y lo que pude revisar sobre posibles tiempos de baja. Pero hablemos un poco del trámite del partido y ahora les hablo del diagnóstico. Ahora recuerden que también pueden ir a ver la página web de futboleraspod.com. Ahí está toda la información. De hecho, se las voy a compartir acá, miren. Aquí está, por ejemplo. Ahí tenemos el reporte médico de Janit Bailey y de Desiree Salazar, la nota hecha por Eliana Domínguez, una de nuestras futboleras. Andrea Lu, que también es otra de las chicas que está con nosotros acá con las diferentes notas, así que ahí pueden informarse de todo lo que pasa en el fútbol femenino nacional y también del fútbol femenino internacional. Entonces, vamos a meternos en partido. Repasemos la alineación de este primer encuentro. Panamá salía con Janit Bailey en la portería, que tuvo que salir
como ya lo dije muy temprano, al minuto 6 fue la sustitución donde Farisa Córdoba termina entrando a atajar. Una Farisa que en ese partido no tuvo tanta acción, pero que cuando fue exigida lo hizo bastante bien en este primer partido. También en Panamá salía con Wendy Natis en la defensa central, junto con Karina Baltrip Reyes, Catherine Castillo como lateral derecho, Hilary Jaén como lateral izquierdo, en el medio campo Desiree Salazar, Chandra González, Marta Cox, Riley Tanner como extremo izquierdo, Erika Araúz como extrema derecha y en punta a Anita Quintero. Esta era la alineación de Toña Is. No estuvo presente Aldrid Quintero, que yo pensaría que sería la titular, por encima incluso de Desiree Salazar. Aldrid viajó a Australia, estaba convocada, estuvo con la selección, empezó a entrenar y lo que nos comentaron desde Australia es que empezó a tener una crisis de gripa, de resfriado, de malestar, donde estaba con dolor de cuerpo, con fiebre y otros síntomas, razón por la cual Aldrid Quintero no estuvo disponible ni para el primero ni para el segundo partido. Así que, bueno, la verdad que hace el viaje, el clima estaba bastante frío, mucha lluvia, y creo que eso también termina afectándole no solamente a la jugadora, sino que también a varias personas del cuerpo técnico que estuvieron con las mismas situaciones. Entonces, por esa razón, Aldrid no estuvo disponible, por los que tenían de pronto la duda de ello. Panamá, que tuvo un partido bastante interesante en este primer encuentro, donde es verdad que Australia pensamos que iba a salir con todo porque eran las locales y que no tenían a varias jugadoras importantes. De hecho, por ejemplo, de las que estuvieron contra Eslovenia, porque recuerden que en la previa les comentaba que Australia se había medido contra Eslovenia, había ganado el primer partido 3-0, el segundo lo habían empatado 1-1. Bueno, de las futbolistas de esos partidos, algunas ya no estaban para jugar contra Panamá. Algunas de las jugadoras que no estaban, por ejemplo, era Ellie Carpenter, que venía a jugar con el Olympique Lyon, la defensora que ahora fichó recientemente por el Chelsea de la Premier League femenina o de la primera división de fútbol de Inglaterra femenino. Entonces, esa era una de las futbolistas que no estaba. También lo de Mackenzie Arnold, por ejemplo, en la portería, la del Portland Thorns, tampoco estuvo para estos. Entre otras futbolistas importantes de Australia. Y a eso pues le sumamos las ausencias ya desde un inicio. Lo de Sam Kerr, que apenas está como tratando de regresar después de esa lesión de ligamento cruzado. Lo de Steve Catley, de Caitlin Ford, la delantera súper potente de esta selección. Katrina Gorry tampoco estaba. Lo de Courtney Vine, entre otras, pero eran igual futbolistas muy buenas las que quedaban, varias como Hailey Raso, por ejemplo, del Tottenham, pasado por el Real Madrid en su momento, varios futbolistas del Tottenham en esta plantilla de hecho, y del Leicester City, de la Liga de Suecia con el Kristianstad, entre otras. Entonces eran futbolistas de peso, igual de nivel, algunas ya en el fútbol local, jóvenes que están empezando, digamos, en el proceso de selección mayor de Australia, y otras más veteranas, como el caso de Heyman, que es una de las muy experimentadas de la selección australiana, que debutó por allá en Mundial de Canadá 2015, ya ha estado en diferentes citas mundialistas y escenarios importantes con la selección de Australia, es la que marca el doblete en el segundo partido. Entonces, en ese contexto, esperábamos una selección de Australia que saliera a atacar bastante, pero realmente no fue tan así, porque Panamá fue la que tomó el control del partido en cuanto al ataque, no en la posesión. Australia tenía la posesión del balón, sobre todo en ese primer partido, pero tengo que decir que me sorprendió bastante para bien la personalidad que tuvo Panamá, porque iba a presionar alto, buscaba el arco rival, fue el equipo que más llegadas tuvo, de hecho, en ese partido. Vamos a repasar las estadísticas finales de lo que fue ese partido para que podamos hacer una comparativa exacta. A ver, que acá tenemos el que fue 0-1, porque me está saliendo el otro, el 3-2. Vamos a ver si lo tengo acá. Bueno, me sale el del 3-2. Pero acá tenemos también en SofaScore algunas de las estadísticas del 0-1. Por ejemplo, acá tenemos, les voy a compartir
aunque no sé si lo van a lograr ver. Creo que no van a poder verlo lo suficiente. No, creo que sí. A ver, vamos a hacer acá para que puedan ver. Si se fijan acá del lado izquierdo, tenemos algunas de las estadísticas del partido, acá observadas en SofaScore. La posesión del balón, como pueden ver, Australia fue la que se quedó con ella, 66% contra 34% de Panamá. Una gran oportunidad por parte de Australia. También para ver, total de remates. 14 de Australia, 11 de Panamá. Pero esto se equilibró ya en el cierre del partido, porque en el primer tiempo Panamá fue el equipo que más llegadas tuvo al arco rival y más remates incluso. 3 atajadas de cada una de las porteras, aunque realmente Farisa tuvo una atajada. Lo otro fueron, digamos, remates al centro que pudo controlar de buena forma. Pero fue solamente como una muy buena atajada que tuvo que hacer Farisa Córdoba, sobre todo en el segundo tiempo. Y para el otro lado hubo un cambio en la portería porque ellas iniciaron con una portera, luego ingresó Lincoln, que fue la que terminó siendo titular en el segundo partido de hecho, y sí tuvo ahí algunas intervenciones también. El punto es que Panamá construía bastante. Después de la salida de Desiree Salazar, que acá lo podemos ver, cuando entró Sherlyn King al minuto 52 por esa lesión que les comentaba del tobillo de Desiree, entonces entra Sherlyn King y lo hace muy bien. Sherlyn, que es una futbolista de la que hemos venido hablando mucho tiempo acá en Futboleras Podcast, desde que estaba en la selección sub-17, sub-20, hablando de ese potencial, de ese talento que tiene Sherlyn King. Hay una entrevista especial con ella antes de que se fuera para los Estados Unidos, para John's College a estudiar. Ahí la pueden buscar en el canal de YouTube de Futboleras. Y entre otras cosas que hemos hablado de ella es esa capacidad que tiene, esa habilidad, la pegada aparte que lo demostró en ese golazo que marcó, pero sobre todo también la capacidad para asociarse, porque es una futbolista que no suele ser habitual en el 11 titular con la selección de Panamá. De hecho, viene a haber minutos, principalmente ahora en la era de Toña Is, que Toña le ve el potencial y le da minutos para que vea en los diferentes amistosos que hemos tenido desde la llegada de Toña. Marcó su primer gol con la selección mayor ante Costa Rica en esos primeros amistosos. Ahora marca su segundo gol frente a Australia y lo hace de una muy buena forma, dejando muy buenas sensaciones en una jugada donde terminó combinándose muy bien, porque parte de la jugada la inicia ella, luego Marta es la que remata y en el rebote aprovecha Sherlyn y de primera mete un gran remate que termina siendo un golazo. Yo les he dicho acá que no les comparto los goles porque hay un tema de derechos y no quiero que YouTube me sancione por poner los goles, pero si los quieren ver están en la página de Instagram de Futboleras, ahí lo pueden encontrar, o en la misma página de Instagram de Deportes RPC, para que los puedan, si no los han visto, pues que yo estoy segura que ya seguramente los vieron por ahí en las redes sociales, o los que vieron el partido, que sé que muchos estaban viendo el partido que fue el sábado a la madrugada, estaban ahí reportando sintonía, así que muy bien, gracias por estar pendientes de la selección femenina. Y luego también en el partido de este martes, que fue a madrugada, muchas personas también las vi pendientes, así que excelente que estaban atentos a estos partidos de Panamá. Entonces, les decía que, miren, acá está. Vamos a ponerlo para que lo vean aquí brevemente. Acá está la publicación y se ve chiquitito, a ver si así no nos sancionan. Pero bueno, igual está, los derechos son de RPC, ¿no? Ahí estuvimos en la transmisión, así que parte de lo que se puede ver ahí está el Instagram de Futboleras justamente, y la colaboración con la misma Sherlyn King en su cuenta de Instagram. Entonces, este gran gol de Sherlyn King, marcado en el Hands Oval de Bunbury, ahí va a estar nuevamente la jugada, ahí se ve cuando ella la inicia, Marta con el remate, el rebote de la portera y el bombazo de Sherlyn King. Acá se ve completo nuevamente. Ahí está. ¡Bam! Zurdazo. Bueno, ya, suficiente. Entonces, notas muy positivas de este partido para mí. No solamente por la victoria, que representa algo histórico para Panamá, ganarle una selección top 15 del mundo es algo muy importante, sino las sensaciones que dejó Panamá.
de ser el equipo que mereció de verdad ganar el partido, que tuvo ese buen juego colectivo, que ejerció mucha presión, que físicamente rindió muy bien, peleó muy bien, que defensivamente hizo las labores también necesarias. Una Anita Quintero que ya sabemos que pelea todos los balones, una Riley Tanner que para mí está siendo la mejor jugadora de Panamá. Ha encontrado un estado de forma, una confianza que la verdad que está siendo muy destacada, y yo solo espero que Riley Tanner pueda pronto confirmarse que va a un nuevo club para que no esté en la misma situación que ha estado en los últimos años, que no juega en los Estados Unidos, primero con Washington Spirit y luego con el Spokane Zephyr. Entonces, en cuanto a lo de Riley Tanner, la verdad que muy muy buenas las presentaciones de Frozen. Otras de las futbolistas que me gustaron bastante, Erika Araúz tuvo un muy buen primer partido también. Chandra González, el desgaste muy importante que ha tenido en estos encuentros. Sabemos que físicamente es una de las jugadoras que siempre está muy bien preparada, es una futbolista que entrena muchísimo. Y me gusta mucho algo que vi de Marta Cox, porque además de todo el talento que ya sabemos que tiene Marta, la pegada espectacular y todo lo demás, Marta ha entrado en un rol de colaboración defensiva, que evidentemente es por exigencia de la misma Toña Is, pero que no es lo mismo cuando tienen que defender solamente una parte de las futbolistas, sino cuando todas van a tener ese sacrificio defensivo. Lo está haciendo Marta Cox, lo está haciendo Riley Tanner, lo está haciendo Erika Araúz. Todas las jugadoras prácticamente cuando tienen que bajar a defender lo hacen. Y, por supuesto, ese juego de Panamá de salir con el balón tocando, con asociación, no reventando el balón, que ya sabemos que eso a Toña Is no le gusta, y cuando pasa, se molesta a Toña Is, como pasó frente a Bolivia en alguna acción donde Aldrid Quintero reventó un balón y Toña se molestó muchísimo. Entonces, creo que esas son parte de las sensaciones muy positivas de ese primer partido, y teniendo en cuenta que la cancha en verdad fue complicada. Perdimos a Janet Bailey, perdimos a Desiree Salazar, y con todo eso Panamá ganó ese partido frente a Australia, lo cual fue muy notable. Desde el banquillo, las que ingresaron fueron, aparte de lo de Farisa y Sherlyn, que ya les comenté que fue por lesión, Rebeca Espinosa entró por Wendy Natis, Arlene por Hilary Jaén en ese lateral izquierdo, Linet Cedeño por Erika Araúz, Kat Parrish entró por Anita Quintero. Tuvo muy poco tiempo, entró al minuto 79, no fue tanto lo que pudo hacer realmente o demostrar Kat Parrish. Queríamos verla porque no la veíamos desde la Copa Oro femenina. Y bueno, Carmen Montenegro, que entró por Marta Cox. Lo de Kat Parrish, si vamos a ver sus números fríos, tuvo solamente 7 toques de balón, 2 pases. Los únicos 2 pases que tuvo fueron acertados, 4 balones perdidos, y realmente no mucho más. Como les digo, fueron solamente 11 minutos que terminó jugando y prácticamente pues no tuvo un impacto, pero es bueno que haya regresado. Creo que Toña Is puede tenerla presente para lo que vienen de cara a las eliminatorias. Entonces, esto fue el primer partido. 0-1 lo ganó Panamá, gol de Sherlyn King, que anota su segundo gol con la selección mayor de Panamá, la futbolista de 19 años. Nos vamos al segundo encuentro. Tengo a un invitado conmigo acá, Pascual, no sé si lo ven, vamos a ver, por acá está, ahí está, saluden a Pascualito, saluda Pascu. Bueno, en fin, para que no se asusten si ven algo que se mueve atrás. Continuamos hablando del segundo partido, donde Panamá salía prácticamente con la misma alineación, obviamente con las variantes por lesión, es decir, con Farisa Córdoba en el arco, con Catherine Castillo como lateral derecha, Wendy Natis y Karina Valtri-Price en la saga, Hilary Jaén por izquierda, Chandra como ese rol de 5 en el medio campo, Marta y Sherlyn King jugando más como interiores. Sabemos que Sherlyn es extrema, pero puede jugar en otras posiciones. De hecho, en esta posición de jugar por dentro ya lo ha hecho en otras ocasiones, lo ha hecho incluso en el FF. Así que pues no es sorpresa verla ahí, no es su posición digamos donde quizás más rinde, pero no es sorpresa del todo, no es la primera vez que lo hace. Erika Araúz por derecha como extrema, Riley Tanner por izquierda y Anita Quintero como 9. Entonces en este segundo partido Australia sí tuvo varios cambios porque querían venir con todo. Repitió Hailey Raso, que fue la capitana en el primer partido. En este segundo partido fue Emily Van Egmond, la
volante del San Diego Wave, que estuvo aquí en el Rommel Fernández contra Santa Fe, una de las futbolistas más experimentadas y que llevó la banda de capitán en este partido puntualmente en el segundo. Hailey Raso repitió, fue protagonista. Michelle Heyman, que había entrado desde el banquillo en el primer partido y había tenido algunas acciones de peligro, fue titular en este y marcó doblete, de hecho, doble asistencia de Hailey Raso. McNamara sí repitió. Por ahí también algunas de las que repitieron fueron Nevin, la lateral izquierdo, que dio una de las asistencias también. Y el resto eran variantes. Por ejemplo, lo de Nash, 20 años para ella, en la defensa central. La misma Lincoln, que es la portera, Chloe Lincoln, 20 años también. Así que tenía algunos futbolistas jóvenes, pero también varias de experiencia y como les decía, de primera división del fútbol inglés femenino. Entonces, Australia esperábamos que fuera a salir con todo, evidentemente, a presionar. La verdad que sí lo intentaron en las primeras instancias del partido. Panamá sufrió un poco en esos primeros minutos, pero después entró en la dinámica que le vimos también en ese primer encuentro. Una Panamá tratando de salir con el balón, de tener esas transiciones en ataque, el juego colectivo, de la presión alta. Esto para mí es algo clave, la presión, porque cuando Australia trataba de salir en la defensa, Panamá ejercía una presión que no les dejaba salir bien. A las defensas las tenía con problemas y de hecho los goles también terminan cayendo por ahí, por esa presión que Panamá ejerce y que te genera un desgaste, evidentemente, porque presionar todo el partido pues es difícil. Pero incluso en este segundo encuentro Panamá tuvo un poco más de posesión respecto al primer partido, o sea, fue un poco más repartido. De hecho, acá vamos a repasar. En la posesión final fue 53% para Australia, 47% para Panamá. Acá se los muestro. Acá al lado izquierdo tenemos 53 de Australia, 47 para Panamá, 10 remates en total de Australia, 16 remates en total de Panamá. Panamá con la mayor cantidad de ocasiones en el partido. 2 atajadas por cada uno, bueno, los saques de esquina muy parejos también, 6 para Australia, 5 para Panamá. Faltas muy parejas, fíjense la cantidad de pases muy parejas también. Bueno, las tarjetas amarillas sí, Panamá se llevó 3, Australia ninguna, aunque bueno, pudo haber sido diferente en alguna ocasión, porque por ejemplo la tarjeta amarilla para Marta Cox me parece que no era, y eso era una falta sobre Sherlyn King en un saque de esquina, pero bueno, no pasa nada. Entonces, volvemos acá. Les decía que para este partido Panamá salió nuevamente con ese ímpetu, tratando de irse en ataque y termina sorprendiendo gratamente porque es Panamá el que abre nuevamente el marcador en este partido con un golazo de Erika Araúz, fruto también de la presión. Era una jugada donde Riley Tanner estaba por izquierda, el balón va más hacia el medio, Emily Van Egmond iba por el balón y Erika Araúz busca la pelota, le quita el balón, le gana en ese duelo a una futbolista que es muy alta como Van Egmond y Erika Araúz, que es bastante delgada, que obviamente de estatura es mucho más baja que Van Egmond, pero con ese ímpetu y con esas ganas le quitó el balón y no solamente le quitó el balón, remató de primera sin pensarlo 2 veces y se marcó un golazo espectacular. Erika Araúz, la futbolista de 21 años, nacida en Chiriquí, la de Rayadas de Chiriquí, la futbolista que ha sido en muchas ocasiones máxima goleadora de la LFF, a excepción del último torneo, que quedó segunda detrás de Chayari Camarena. Y Erika, que juega como extrema en la selección, dándole Toña Is la oportunidad y la ha puesto como titular ya en varios partidos, así que es su titular por derecha. Y Erika se marca un golazo, su primer gol con la selección mayor, una futbolista que ha estado en todas las categorías de Panamá, sub-15, sub-17, sub-20, y que es una chica aparte muy responsable, muy juiciosa, está estudiando en la universidad, es un ejemplo a seguir dentro y fuera de la cancha. Entonces fue muy emotivo, las lágrimas no se hicieron esperar, porque claro, es marcar tu primer gol con la selección mayor de Panamá y eso no es cualquier cosa. Marca Erika Araúz ese primer tanto al minuto 34
Y bueno, después por ahí Panamá tiene la posibilidad de tener la ventaja, tuvieron diferentes ocasiones también de llegadas al arco rival, algunos remates desviados, nuevamente Anita Quintero ejerciendo esa presión, corriendo mucho, presionando alto, una Marta que también tuvo un sacrificio defensivo importante. En este partido Australia atacó más, Panamá sufrió un poco más en defensa, particularmente en este partido le costó mucho el duelo a Hilary Jaén contra Hailey Raso, la jugadora del Tottenham, porque buscaban robarle mucho las espaldas. En ese duelo 1 contra 1 Raso le ganó varios a Hilary, porque es una futbolista de un alto nivel. Y yo decía por lapsos del partido que me parecía que le hacía falta apoyo a Hilary para defender por esa banda. A veces Riley Tanner bajaba, a veces Chandra se recostaba hacia esa banda para hacer la doble marca con Raso, evitar que mandara esos centros peligrosos, que de hecho hubo una que mandó un remate y que pegó en el poste y el poste nos salvó afortunadamente en ese momento. Pero por ahí fue donde más llegó Australia, con Raso en la banda de Hilary, y por ahí le costó un poquito a Hilary Jaén. Pero en términos generales Panamá igual respondía bien. Cuando Australia llegaba, Panamá respondía. Era un partido de ida y vuelta, un partido muy intenso y muy bueno a la vista. O sea, incluso para alguien que fuera neutral, que no le fuera ni a Australia ni a Panamá, fue un partido muy entretenido. Entonces, interesante por ese lado, porque realmente Panamá nuevamente, o sea, demostró que no fue casualidad lo del primer partido, sino que mantuvo la tendencia, y cuando tenía que defender, defendía, a veces lo sufrió y trataba de recuperar el balón e ir hacia adelante. Y como muchas veces decimos, a veces la mejor defensa es el ataque, y Panamá lo hizo de esta manera. La cancha, porque este partido fue en el HBF Park, yo les comentaba, ahí jugó Panamá contra Australia en el Mundial Femenino, partido que se perdió 1-0. Pero la cancha estaba un poco resbalosa. Es césped natural, pero como había estado lloviendo y el clima muy húmedo y el frío, estaba resbalosa, hubo varios resbalones. Marta se resbaló un par de veces. En uno incluso, pues Wendy Natis, cuando llega uno de los goles, que es el gol del empate, el primero de Heyman al 54, Wendy trata de despejar, y cuando intenta hacerlo se resbala, y bueno, por ahí mismo viene después el gol donde Katherine Castillo no puede llegar a la marca. Pero después de ahí Wendy Natis no pudo regresar al campo. O sea, esto fue, la sustitución de Wendy fue al 59, sí, justamente después del gol, minuto 54 fue el gol, y unos minutos después la atendieron y Wendy no pudo regresar al campo, que esperemos que todo esté bien con ella también, ¿no? Porque sí hubo como una extensión en su pierna cuando cae. Así que algo accidentado incluso para Panamá. Y bueno, al final, de todas formas, el equipo siguió compitiendo a pesar de esas ausencias que tuvo, sumando a la de Aldred Quintero por el tema que les comenté de salud. Entonces, Heyman lo empata el partido en ese centro de Hailey Raso, con esa asistencia. Wendy se resbala y no puede llegar Katherine Castillo a cerrar a Heyman. Y ahí llega entonces el primer gol. Hasta ahí, digamos que bien. Australia estaba mereciendo un gol, porque había tenido también muchas llegadas al arco rival y ya había tenido un poste incluso también, como les comenté anteriormente. Después de ahí vinieron algunas situaciones. Por ejemplo, hubo una acción donde Farisa tuvo un saque al medio, que por ahí nos salvamos porque no termina rematando bien. No recuerdo si fue la misma Raso, creo que sí. Pero fue un saque al medio. Sabemos que el juego de pies no es una fortaleza para Farisa, y por ahí creo que nos cuesta un poquito, porque Panamá quiere salir jugando desde atrás y necesitas que tu portera tenga un buen juego de pies. Sabemos que Jenit lo tiene. A Farisa le cuesta un poco más en este aspecto. Igual el primer partido lo hizo muy bien. En este segundo creo que tuvo altibajos, algunas buenas, otras no tanto. Una de esas fue esta acción, y ahora vamos a comentar otra más, que fue en el tercer gol de Australia. Entonces, acá repasando un poco, porque me gusta escribir cuando son las acciones, repasando un poco de eso. Vinieron cambios también para Panamá en este segundo partido. Por ejemplo, aparte de lo de Rebeca Espinosa, que entró por Wendy Natis, también entró Cheyari Camarena por Anita Quintero, y en ese mismo momento entró Linet Cedeño por Erika Arauz. Entonces,
ahí como que costó un poquito agarrar la dinámica porque lo que estaba haciendo Erika y lo que estaba haciendo Anita de presionar le costó un poco al principio a Shayar y a Lynette. Eh, Algunos pases erróneos de Palito en esas primeras instancias. Palito fue de menos a más en el partido. Hubo una buena jugada donde se combinaron Shayar y Camarena ya más adelante, donde Shayari le da el pase a Palito. Parece que estaba un poquito adelantada, pero igual ella busca el centro para Riley Tanner. Riley no llega a poder rematar el balón y fue una oportunidad también buena para Panamá que no se pudo, digamos, aprovechar de esa manera. Así que el partido seguía así de esta manera. Después, en el minuto 71, hay un pase de Marta Cox a Riley Tanner. Un gran pase de Marta y un remate muy bueno de Riley, que esta fue la tajada del partido. Atajadón de Chloe Lincoln, porque lo vimos en la toma desde atrás, cómo le saca el balón a mano cambiada a Riley Tanner. Iba a ser un golazo y bueno, Lincoln le dijo que no a Frozen. Esta fue una de las acciones también importantes de Panamá. Después, bueno, pero estoy hablando que esto fue el minuto 71. Primero llegó el otro gol, el gol de Australia, que fue muy cerca del primero, donde hay un mal pase de Palito. Después ahí se gesta la jugada del 2-1 con un centro de Raso y un cabezazo de Heyman, que Hillary no puede evitar que Raso mande el centro. Y tampoco Rebeca pudo con la marca de Heyman. Esa marca era de Rebeca Espinosa, no pudo con ella. Y Heyman remató a placer, 2-1 le estaba ganando Australia. Después entonces llegó la de Riley Tanner, que atajó Lincoln. Para el minuto 72 aproximadamente tuvimos una acción de laboratorio, donde Marta Cox la cobró en corto con Sherlyn King y se la dio a Riley Tanner para que rematara desde fuera del área. Hubo un desvío en la defensa. Fue otro córner. Ahí Panamá tuvo varios saques de esquina, varios momentos también de buscar nuevamente ese empate. Hasta que después viene la de Shayari con Lynette, que se combinan más adelante sobre el 79. Y al minuto 82 viene el gol del empate 2-2 de Panamá. Otro golazo. Farisa Córdoba saca desde el arco, manda largo. Carmen Montenegro, que ya había entrado también al campo, presiona. Y de ahí el balón le queda a Marta Cox, que le mete un gran pase a Lynette Cedeño y Palito, que definió de pierna derecha de una manera espectacular. Palito, que ya había marcado en Australia, lo hizo ante Francia en ese partido del 6-3. Esto fue en Sydney y marca entonces en Perth. 2 goles en Australia, que no es algo curioso porque obviamente habitualmente no va a la selección a jugar a Australia, pero estuvo en el Mundial y ahora casualmente también lo visita para jugar con las Matildas. Entonces Palito con un muy buen gol, que como les decía, para mí fue de menos a más en el partido, y con el golazo pues definitivamente que saca una nota interesante para este encuentro. Después de ahí ya no mucho más, un remate desviado de Marta Cox desde afuera, y sobre el 90+1 vino la situación donde me parece que Farisa pudo hacer algo más. Van Egmond abre por izquierda, ya había entrado Jacinta Galavadarachi, que ella estaba en el fútbol de Portugal, en el Sporting. Esta se incluyó ahorita mismo, pero venía a jugar en Portugal. Muy buena futbolista, le vimos cosas interesantes en ese primer partido también. Ahí ella deja pasar el balón por izquierda para que Nevin, que era la que estaba por esa banda, la lateral, se entrara de forma tranquila, porque nadie llegó tampoco a la marca de Nevin. Y ahí llegó el gol de Grant. Esa era de Farisa para mí, tenía que haber salido en esa acción. No lo hizo. Luego Arlene Hernández, que también ingresó al campo por Hillary Hahn nuevamente, trató de cabecear, no alcanzó, el balón iba muy por encima. Y Riley Tanner, que trató de despejar, vino por detrás Grant, que fue la que marcó ese tanto, y terminó rematando. Una jugada que creo que se pudo haber evitado, definitivamente, para que no cayera pues por lo menos ese gol y que el partido se hubiera ido 2-2. Creo que había sido lo justo por las ocasiones que tuvo Panamá y demás, pero bueno, pues al final termina siendo un muy buen partido de Panamá. Por ahí ya termina el encuentro con ese 3-2, alivio para las Matildas. Se les veía a las futbolistas australianas ese suspiro de ganamos.
porque están empezando apenas con Joe Montemurro, el entrenador de muchísima experiencia con el Arsenal femenino, con la Juventus y más recientemente con el Olympique Lyon. Y entonces era importante para ellas ganar en casa, con su afición. Más de 10.000 personas estuvieron presentes en el HBF Park de Perth. 10.657 exactamente. Entonces, en términos generales, creo que cosas muy positivas de Panamá. Si me piden las futbolistas más destacadas, les voy a dar un top 5. Para mí, lo de Riley Tanner sigue siendo de las mejores actualmente. Podría darle tranquilamente el número 1. A Marta Cox, obviamente, también la incluyo, no solamente por, bueno, de una asistencia muy buena para Palito, pero además el trabajo que hace en el mediocampo. Todo el fútbol de Panamá pasa por las piernas de Marta Cox, el sacrificio defensivo que está haciendo, ese rol me gusta porque cubre muchas áreas del campo. Incluso, vamos a ver, les voy a mostrar el mapa de calor de Marta en este segundo partido, miren. Miren el mapa de calor de Marta Cox en el segundo partido. Y vamos a verlo en el primero para que comparemos, si quieren, acá está. Tuvo, digamos, menos incidencia, pero el de este partido es tremendo, o sea, es una todoterreno prácticamente. Estaba en todos lados Marta Cox. Y otra que también lo hizo muy bien para mí, Chandra González. Vamos a ver también cómo fue la presencia de Chandra por todo el medio campo, ayudando muchísimo en defensa, a veces sumándose al ataque también. Importante lo de Chandra González. Y realmente, después de Riley Tanner y de Marta Cox, voy a sumar a Sherlyn King. Me gustó mucho lo de Sherlyn. En el segundo partido, mejor en el primer tiempo. En el segundo ya creo que se apagó un poco, parte del desgaste también de jugar en esa posición en la que no es tan habitual. Y el desgaste físico principalmente, que había tenido un partido muy intenso, pero Sherlyn me gustó mucho también. Lo de Erika Araúz, por supuesto, 2 muy buenos partidos también en ataque, en defensa. Ahí ya tengo un top 4 y voy a poner a Chandra González. Ese sería mi top 5. Riley Tanner, Marta Cox, Sherlyn King, Erika Araúz y Chandra González. Mis 5 futbolistas para mí de más alta puntuación en estos 2 amistosos frente a la selección australiana. Ojalá que esta posibilidad de haberse enfrentado ante una selección top del mundo le abra puertas a nuestras jugadoras para que puedan llegar a mejores clubes, porque realmente lo necesitamos. Entonces, parte de ese análisis, que me gustaría que ustedes me comenten también si están de acuerdo con este top 5, si hay otra jugadora que les haya gustado, otro aspecto que hayan querido comentar. Y bueno, ya para ir cerrando, porque se nos fue el tiempo, lo de la lesión de Janet Bailey y de Desiree Salazar. La eliminatoria arranca en octubre. Finales de octubre es la fecha FIFA. Pronto debe estar anunciando CONCACAF cuándo va a ser el sorteo, así que ustedes pendientes a todas las redes sociales de futboleras y acá también el podcast, que cuando lo tengamos acá estaremos hablando sobre eso, para saber quiénes van a ser los rivales de Panamá en esa eliminatoria, que van a ser 6 grupos, donde el ganador de cada grupo va a ser el que clasifique al premundial ya oficial. Estas fechas van a ser octubre, noviembre, febrero y marzo. Entonces, ¿llega o no llega Janet Bailey? ¿Llega o no llega Desiree Salazar? Bueno, el diagnóstico oficial de Janet Bailey, según informe de la Federación Panameña de Fútbol, es un esguince y lesión meniscocapsular medial en su rodilla izquierda. Esguince y tema del menisco. No hablaron de cirugía, hablan de fisioterapia, de trabajo, digamos, recuperación conservadora. Y lo de Desiree Salazar, una contusión, es decir, un golpe, y un esguince grado 2 en el tobillo izquierdo. Lo de Desiree Salazar, según lo que podía leer, podía ser entre unas 4 y 6 semanas, dependiendo de la evolución. Obviamente cada persona es diferente en su evolución. Y lo de Janet Bailey, según lo que leía, podían ser entre 6 y 8 semanas, siempre y cuando se mantenga en el tratamiento conservador, que es fisioterapia, si no hay que hacer cirugía en algún momento determinado. Yo tengo que decirles, la verdad, temí de que fuera lesión, rotura de ligamento cruzado anterior por cómo se vio la jugada. Gracias a Dios no fue eso. Fue menos grave de lo que pudimos pensar, quizás muchos de nosotros. Así que entre 6 y 8 semanas pudiera estar regresando Janet si todo termina de salir bien. Esperemos que sí, para que podamos tenerla. A ver, estamos en julio, agosto, septiembre, octubre. Tenemos 3 meses, es decir, tiene posibilidad para poder regresar a tiempo Janet Bailey. Y eso es muy importante para todos.
Ahora, a mí me hubiera gustado ver a Isabella Mori en el segundo tiempo, a la portera más joven que tenemos ahorita mismo, porque hay que pensar también en ese futuro relevo, ¿no? Farisa sabemos que va a ser la segunda portera por toda su trayectoria, por su experiencia, pero Farisa ya tiene 36 años, necesitamos ver ese relevo en la portería, así que creo que sería bueno que Isabela pudiera tener algunos minutos si se llega a tener algún amistoso fuera de fecha FIFA, de aquí a la fecha de octubre, ojalá que sí. Se habla de que Panamá va a jugar juegos centroamericanos, pero justamente los Juegos Centroamericanos coinciden con la fecha FIFA de octubre, entonces no sé qué tan viable termine siendo y si van a ir con una selección sub-20 o qué. Esto cuando se termine de confirmar también se los estaré comentando. Pero bueno, eso fue parte del análisis, la verdad que muy positivo, notas muy altas. Panamá tiene que seguir mejorando aspectos. Creo que hay que seguir mirando la defensa, hay que reforzar la posición de las defensas centrales porque Wendy Natis y Karina Valtrip son las titulares, pero creo que cuando ellas no están, hace falta alguien que esté todavía al mismo nivel de ellas. Rebeca entró, el primer partido lo hizo bien, en este tuvo algunos errores. Catherine González creo que todavía le falta. Me gustaría de pronto que Toña le diera más chance a Dayan Madrid, una futbolista joven que puede apostar a seguir creciendo y hacer ese futuro relevo en esa posición, entre otras jugadoras que pudieran también entrar a competir en esta posición. Igualmente con el lateral izquierdo, Hilary es una de nuestras mejores jugadoras en esa posición, pero necesitamos tener más alternativas, sobre todo diría yo en la defensa. Creo que en el medio campo estamos bien cubiertas, en la delantera tenemos opciones, tanto en extremas como en punta. Así que bueno, eso es parte de lo que quería comentarles. Gracias por acompañarme. Disculpen que me extendí, pero es que estaba muy emocionada por esas victorias. Esa victoria y ese partido que aunque no se ganó, se hizo de muy buena forma para la selección de Panamá. Y acá les comparto un poco de lo que fue esa reacción para que ustedes la vayan a ver. Y ahí está incluido el gol, o los goles mejor dicho, de Panamá en este segundo partido. Acá está, fue parte de la reacción que tuvimos en vivo en la transmisión junto a David Zamudio. Y luego ahí les agrego también el video del gol para que lo puedan ver. Ahí lo ven chiquitito. Aquí está, ahí están los goles. Así que vayan a la cuenta de Futboleras POD y ahí lo van a poder ver todo completo. Déjenme sus comentarios, ¿qué le parecieron los partidos? ¿Cuáles fueron las notas altas? ¿Cuáles fueron las notas bajas? ¿Qué esperan de Panamá en la eliminatoria? Y también cuéntenme, quería preguntarles si les interesa que les haga un episodio hablando de la Eurocopa femenina, que está muy buena. La pueden ver por ESPN y por Disney Plus. Así que cuéntenme si les interesa que hablemos de esto. Intentamos hacer algún episodio más adelante cuando avance todo en la Eurocopa y viene Copa América Femenina también, así que pendientes. Gracias a todos nuevamente por estar aquí conmigo, por escucharme toda la cháchara y todo el desahogo y todo, más que desahogo, simplemente es como ese compartir, ¿no? Las impresiones de lo que fueron estos amistosos. Nos escuchamos en una próxima ocasión aquí en Futboleras. Recuerden suscribirse al canal de YouTube y darle like y compartir y todo lo que tenga que ver para ayudarnos a crecer como comunidad del fútbol femenino. Chao.